Bueno, hoy arrancamos con la guía 3. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvo contando Rafael entre la clase anterior y esta. Pues supongo que esto es algo que la mayoría ven por primera vez y bueno, hay que acostumbrarse un poco. Eh, bueno, como introducción, como bien había dicho y había descrito Facundo en la primera clase, esta materia se divide en una, bueno, sacando las primeras guías que son un poco más de repaso, un poco de gimnasia, se divide en una primera parte que es más bien de matemática, de geometría diferencial, y después sí ya nos metemos en relatividad general y ver cómo los efectos de la gravedad como geometría y qué tipo de soluciones aparecen, agujeros negros y cosas más divertidas. Pero bueno, es necesario primero familiarizarse con esto, con ver cómo escribir vectores, p-formas, tensores, en un lenguaje matemático un poco nuevo, pero que es muy, muy, muy útil para lo que sigue. Además, creo que una de las cosas que hace muy linda la relatividad general es toda esta formulación matemática de la geometría, de la gravedad como geometría, como curvatura del espacio-tiempo. Así que bueno. Lo primero que vamos a recordarles es, que voy a mover esto, es que ahora vamos a ver los vectores, un vector B como tangente a una determinada curva en una variedad de M, como un operador diferencial, que lo que hace es tomar funciones y darnos números. Acá les hice un breve dibujito. Tenemos acá M, una cosa curvada, suave, que es la variedad. Esta gama de lambda, el lambda es el parámetro de la curva, es una curva en la variedad, y tenemos un punto P. Y los vectores, bueno, acá lo dibujamos como una flechita, pero básicamente lo que hacen es tomar alguna función y cuando toman esa entrada, uno los evalúa una función, nos devuelve un número. En general lo que se hace es escribir los vectores como operadores diferenciales, como de esta manera, como una derivada respecto al parámetro de la curva. Y eso nos da los vectores tangentes. Cuando alimentamos el vector, este operador diferencial, con una función f, nos devuelve la derivada de f de lambda, que es justamente un numerito, ¿no? Si la variedad está dotada de un sistema de coordenadas, que básicamente un sistema de coordenadas lo que nos hace es mapear puntos en la variedad a Rn. En ese caso, usando la regla de la cadena, podemos desarrollar esto y nos queda que dxi a de lambda por la derivada parcial de f respecto de xi. De esta manera, el vector nos queda escrito así. Entonces queda escrito de esta manera, en la cual tenemos que es como una especie de derivada direccional, en la dirección del vector tangente, ¿no? Este dxi de lambda es como que sería el vector tangente a la curva gamma en el punto P. Y como esta expresión que escribimos acá arriba, tiene que valer para toda función diferenciable con la que nosotros alimentemos el vector, en realidad nos podemos medio olvidar de esa f y pensar a las derivadas parciales como una base para los vectores. Actúan como una base de vectores, las derivadas parciales. ¿Okay? Entonces, esta cosa que está roja acá son las componentes y esta es la base en la cual estamos desarrollando el vector, el operador diferencial. El conjunto de todos los vectores tangentes a una curva gamma en el punto P forman un espacio vectorial que se denomina espacio tangente y se denota por T sub P. El espacio tangente en el punto P. Y típicamente lo dibujamos como una especie de cuadradito que está justo apoyado sobre el punto P de la variedad. Y los elementos de TP son justamente vectores tangentes.
en distintas direcciones, ¿no? ¿Ok? Distintas curvas que pasan o así, o lo que sea. Bueno, se puede probar que TP es un espacio vectorial, y el chiste de todo esto es que uno se puede armar combinaciones lineales de vectores. Sumar vectores, esto tiene que ir cerrado frente a la suma de vectores, y también tiene propiedades respecto a la multiplicación por escalares, por numeritos. Eso es lo que nos permite es armarnos combinaciones lineales, y uno puede probar de que cualquier combinación lineal de dos vectores da otro vector también tangente perteneciente al espacio tangente en el punto P. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo había dicho antes, que si tenemos un sistema de coordenadas, x, y, el conjunto de derivadas parciales forman una base del espacio tangente para los vectores en el punto P perteneciente a la variedad, y la dimensión de esta base es lo mismo que la dimensión del espacio tangente, y es lo que se reconoce también como la dimensión de la variedad. En general va a ser algún número entero n. ¿Cómo se hace un cambio de coordenadas? Bueno, básicamente haciendo como una regla de la cadena para la derivada parcial. Y acá de vuelta es donde entra y se vuelve cómodo la notación esta de primar los índices. Si yo tengo un índice primado acá abajo, en la transformación de coordenadas le pongo un índice primado abajo, y arriba tiene que aparecer un índice sin primar, y este es el elemento de la base de la base no primada. Esto es en la base S, esto es en la base S'. Bien, algo particular que tienen las bases coordenadas es que sus elementos conmutan, las derivadas parciales conmutan, todas. Y se dice que esa base es holónoma. Definiendo el conmutador de vectores de esta manera, el conmutador de vectores está definido de tal manera que el resultado también es un vector. Entonces, ¿cómo sabemos cómo opera un vector? Bueno, alimentándolo con una función. Entonces, actuamos este conmutador sobre la función, y lo que nos da es esto que está acá. U, el vector U, que es un operador diferencial, compuesto con el operador diferencial B. Entonces, B actuando en F, eso nos da un resultado, y actuamos de vuelta con U. Y lo mismo con un menos acá. Entonces, si nos fijamos justo para los elementos de la base coordenada, que son las derivadas parciales, y usamos esto que está acá, obtenemos que la derivada parcial de respecto a xy de la derivada de f respecto a xj menos, y cambiando los índices. Y obviamente las derivadas parciales conmutan, así que esto nos da 0. Y esto es para todo f, así que en general se suele notar de esta manera. El conmutador de los elementos de la base coordenada, que son las derivadas parciales, conmutan. Ahora también existen bases no coordenadas, y en realidad cualquier conjunto de n vectores que sean linealmente independientes nos puede servir como base. Aquellas bases cuyos elementos no conmutan se denominan anolonomas, o bases no coordenadas. Entonces, un resumen: un vector, que es un objeto geométrico, en general un operador diferencial, se va a escribir en el caso de una base coordenada como B supra I, desarrollado en la base coordenada de derivadas parciales. Está ahí de vuelta, está en la convención de la suma de Einstein, así que están sumados. Y en una base anolonoma se expande de esta manera, donde los elementos de la base son estos E sub A. Acá se cambia la letra A, como para hacer un poco más de énfasis en que no es una base coordenada, y también se ponen esta base de vectores E. A veces también se denota con la E mayúscula. Creo que Rafael estuvo usando la notación esta de la E mayúscula. Yo en esta clase voy a usar las E minúsculas, un poco también porque en la guía está escrito así, entonces para no seguir un poco la notación de la guía, pero bueno, siempre que vean estos es con techito, van a ser los elementos de la base anolonoma, base no coordenada, que cumplen esto que está acá. Que el conmutador de sus elementos es distinto de 0. ¿Ok?
¿Cómo son los cambios de base? Por ejemplo, si queremos, acá lo voy a escribir en general para bases no coordenadas, pero bueno, es fácil pasar a las bases coordenadas, que es bastante más sencillo. Entonces, como creo que les comentó Rafael al final de la clase, un vector es un objeto geométrico que en realidad no depende, tiene entidad en sí misma, más allá de las coordenadas o la base en la cual querramos expandir, querramos escribirlo. Entonces, una base no coordenada se escribe como BA, pero también podemos usar cualquier otra conjunto de vectores independientes, EA', y ese escribir como BA'. El cambio de base entre elementos se escribe de esta manera: E sub A', lambda AA', EA. ¿Ok? Donde acá está lambda supra A sub A', es una matriz de cambio de base, no necesariamente es una transformación de Lorentz, como veníamos usando lambda para las transformaciones de Lorentz, los boosts, las rotaciones, sino que es una transformación de un cambio de base general. Tampoco no necesariamente es un cambio de coordenadas. Para los cambios de coordenadas vamos a hacerlo explícito, escribirlo de esta manera. Las coordenadas XA, la matriz jacobiana para el cambio de base va a ser esta cosa que está acá. ¿Ok? Entonces, ahora el cambio de base inverso, si queremos pasar de los elementos no primados a los elementos primados, hay que usar la matriz inversa, que es A', que cumple estas dos condiciones que están acá, que son básicamente, indican que el que tiene el índice primado es la inversa del otro. Bueno, sabiendo cómo transforman los elementos de la base, podemos hacer explícito el cambio de base, y vamos a ver. Eso nos permite deducir cómo transforman las componentes, que son estas BA y BA' que están acá. Acá hay un error, esto no es B, esto es lambda. Así que fíjense que las componentes transforman de manera inversa, con la matriz al revés de cómo transforman los elementos de la base. ¿Okay? Nuevamente, esto con la notación de índices primados, es una regla mnemotécnica muy sencilla para recordarlo. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, esto fue más que nada un repaso de lo que vieron la clase pasada y esta. Y ahora nos vamos a meter un poco en recordar cómo el tema de las unoformas o covectores. En este caso, una unoforma en un punto P de la variedad se define como una funcional lineal que actúa sobre vectores y los manda a números reales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en lenguaje un poco como lo comentaba Rafael, y creo que está también en el Gravitation, el libro de Misner, una unoforma alfa es una máquina que lo que hace es tomar como entrada vectores y devolver números. ¿Ok? Toma elementos que están en el espacio tangente, al punto P de la variedad, y nos devuelve números. Es decir, manda estos B a alfa de B, que es un numerito. ¿Ok? Acá estamos siguiendo la notación del Schutz, donde las rayitas o flechitas, por ello a veces me voy a olvidar y en vez de dibujar rayitas voy a dibujar flechitas, pero bueno, flechita o rayita arriba indica que es un vector, y el monito indica que ¿cómo se llama esto? Y los monitos indican formas, unoformas en este caso por ahora. Que podemos saber que hay dos formas, p-formas en general. ¿Ok? El conjunto de todas las unoformas en el punto P forman también un espacio vectorial que se denomina espacio cotangente y se denota como TP estrellita. Este es el espacio dual a los vectores. ¿Ok? Y también de vuelta, el chiste de todo esto es que se pueden armar combinaciones lineales con coeficientes que son números reales. Bien, entonces la suma, esta combinación lineal de dos formas,
alfa y beta, da otra forma que también pertenece al espacio cotangente. Bien, el prototipo de una forma es el gradiente, que lo denotamos con este d monito f, dada una función que va de la variedad de los reales. Cuando actúa, le definimos cómo actúa sobre un vector, que es básicamente una derivada direccional, un operador diferencial, nos devuelve esta cosa que está acá. ¿Ok? Esta cosa que está acá. Entonces, en el caso que tenemos una base coordenada, esto usando la regla de la cadena se escribe de esta manera, y bueno, acá reconocemos la forma del gradiente, que es las derivadas parciales de una función escalar respecto a las coordenadas x, y. Y acá se ve que en realidad la forma más natural de expresar un gradiente es como una unoforma. Bien, algo que me olvidé de comentar y debería haber dicho al principio es, en toda esta parte de geometría diferencial, en la medida de lo posible vamos a hacer de cuenta que no sabemos qué es una métrica. Esto es un poco las construcciones de a pasos. Se van a ir introduciendo elementos y estructura a la variedad a medida que las necesitemos. Evidentemente, no nos vamos a olvidar de que existe una métrica y en realidad sabemos cómo operar con métricas, pero vamos a hacer de cuenta como que no lo sabemos. Entonces, en principio no vamos a saber cómo medir distancias, ni cómo subir ni bajar índices. Las cosas que son formas, que tienen índices abajo, o índices covariantes, son una cosa, y los vectores que tienen índices arriba son otra cosa. Podemos operar entre ellos, pero todavía no sabemos cómo subir ni bajar índices. Entonces, como no sabemos cómo hacer eso, acá se ve que la definición más natural para un gradiente es como una unoforma, las componentes de una unoforma. Bien, ahora, base de unoformas, la base dual omega monito supra i. Así como habíamos expandido los vectores en una base E, techito, a las unoformas las vamos a expandir en una base omega monito I. ¿Okay? Acá de vuelta está la convención de suma de Einstein de I con I. ¿Okay? ¿Cómo se define la base dual? Bueno, se define de manera tal que los elementos de la base, actuando en la base original de vectores, nos dan la delta IJ. ¿Ok? Esto en general. Bien, esta es la definición general de la base dual de vectores. La base dual omega de vectores que es la base E. ¿Ok? En el caso particular de la base coordenada, que son las derivadas parciales, la base dual del espacio cotangente son estos gradientes de las funciones de las coordenadas. ¿Ok? Entonces, aplicando esta misma definición, acá abajo, actuamos con estos demonio xy, que como bien dijo Rafael, en principio estos no son diferenciales, no son cosas chiquitas, sino es una manera de notar las formas estas, que es muy conveniente y hace conexión con cómo sabemos operar con derivadas. ¿Ok? Entonces, la definición es que yo tengo que actuar con la base dual del espacio cotangente sobre los elementos de la base de vectores. Y esto, como vimos arriba, cómo actúa sobre funciones, esto nos queda la derivada parcial de xy respecto de xj, y esto nos da la delta ij. Entonces, para las bases coordenadas tenemos esto. Esto para la base de TP, y esto para la base de TP estrella, que es el espacio cotangente. ¿Okay? Después revisen esto, pregunten lo que sea, porque esto es como todo un poco nuevo, hay que acostumbrarse a operar con todo esto. ¿Ok? Entonces, ahora, para empezar a practicar un poco, vamos a hacer algunas cuentas. Esperen que busque mi apunte, así estoy seguro que es lo que yo quiero decir.
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo actúo. Escribo una unoforma alfa, como alfa i, omega i, y me pregunto cómo actúa sobre la base de vectores EI. ¿Ok? Entonces, si yo actúo sobre la base de vectores, ¿esto qué es? Esto es, lo desarrollo y es alfa i, omega moño i, y todo esto, que es la forma, actúa sobre el vector de la base, el vector base. ¿Ok? Así que estos son las componentes y esto es una forma. Así que lo que actúa realmente sobre la base de vectores es la forma, que es la base, el omega el elemento de la base es una forma, una unoforma. Y acá por la definición de base dual, esto nos da simplemente la delta IJ. Esto es delta I, J. Así que esto es alfa J. ¿Ok? Entonces, la regla, lo que tenemos que acordarnos es cómo obtener esta operación. Lo que nos permite es obtener los elementos de la unoforma, las componentes de la unoforma. ¿Ok? Entonces, si yo actúo con una forma sobre los elementos de la base de vectores, esto me da simplemente la componente alfa J. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa ahora si actuamos con una de las unoformas que forman la base, el omega i, sobre un vector arbitrario, bj, ej? Bueno, esto se escribe, desarrollamos cómo se escribe el vector en esta base, lo expandimos, ¿ok? Y entonces ahora, ¿qué pasa? Las unoformas son funcionales lineales que actúan sobre vectores, ¿ok? Sobre vectores y no sobre funciones, sobre las componentes. Entonces, lo que pasa es que las componentes salen afuera porque este omega, omega i, lo que come, de lo que se alimenta son de vectores, y los vectores son estos EJ, no las componentes BJ, que son simplemente funciones que dependerán de las coordenadas que elijamos para desarrollar el vector. Así que, de vuelta, recordando cómo es que actúa la base dual, esto nos da una delta IJ. Así que esto es simplemente BI. Entonces lo que tenemos como moraleja, digamos, es que los elementos de la base dual actuando sobre un vector nos dan las componentes del vector. ¿Ok? Esto hay que digerirlo un poco, después revísenlo y reproduzcanlo ustedes. Y ahora vamos con el caso más general. ¿Qué pasa si yo actúo con una unoforma arbitraria sobre un vector arbitrario? ¿Ok? En este caso tenemos que expandir las dos cosas, tanto la forma como el vector. ¿Cómo se escribe la forma en la base omega? Se escribe alfa i, omega moño i, y todo esto va a actuar sobre el vector, que se escribe dj, ej. ¿Ok? Nuevamente, los elementos de la base de unoformas son formas, así que lo que actúan es sobre los vectores. La unoforma actúa sobre el vector. Así que lo que nos da es, salen afuera las componentes y nos queda omega i actuando sobre EJ. ¿Ok? Y esto, por definición de la base dual, sabemos que es alfa i de j y esto es un delta ij. Así que esto nos da que los índices son los mismos. Así que esto es alfa i de j. Entonces, en general,
al actuar con una forma sobre un vector arbitrario, lo que nos da es lo que se Perdón, ¿no llama es alfa i contracción. bi? Sí, perdón. Sí, muy bien. Bien que estén atentos. Ahí contraje la delta de Kronecker con el índice este J, o con el índice I, da lo mismo. Pero sí, tiene que ser el mismo índice, está sumado. Así que esto es alfa I BI. Y esto se denomina contracción entre forma y vector, ¿ok? Y estas son las componentes que son funciones, son numeritos. O sea que esto claramente es un número. Nos devuelve un número, como era lo que lo que habíamos usado como definición para la unoforma. Yo tengo una forma, te doy un vector, resultado un numerito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pues ahora voy a pasar a el problema 1. Bueno, sigo adelante. Igual, cuando quieran, pregunten y volvemos para atrás si es que hay que volver para atrás. Bueno, un ejemplo en el cual vamos a aplicar todas estas cosas en algo más concreto va a ser el caso de las coordenadas polares. ¿Ok? En el problema 1. Entonces nos dicen que tenemos una variedad diferencial de 2 dimensiones, que va a ser el espacio plano. Están las coordenadas cartesianas por un lado, x, y nos dicen que tenemos estos vectores base. Estos vectores, e sub r y e sub θ, que se escriben de esta manera. Usando como base la base de coordenadas cartesianas, que son las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. ¿Okay? Y bueno, es esta cosa que está acá, que ya lo habrán visto, es simplemente pasar cómo escribir los vectores de estos en coordenadas cartesianas. ¿Okay? Donde el ángulo θ obviamente es esta cosa que está acá. Fíjense, en el enunciado le dice que estos vectores están definidos en cualquier abierto de la variedad que no contenga el origen. Eso refiere porque fíjense que justo en el origen el ángulo no está bien definido, qué ángulo corresponde al origen. Entonces para ahorrarnos problemas, vamos a pensar que siempre nos estamos moviendo en cualquier abierto que no contenga al origen. ¿Ok? Entonces, como hemos visto antes, una base y nos preguntan, el ejercicio nos pregunta en el inciso A, mostrar que esto es una base anolonoma. Entonces lo que tenemos que ver es que estos elementos no conmutan. ¿Ok? Ya lo vimos acá arriba, pero de vuelta. Una base holónoma es aquella en la cual los elementos conmutan. O sea, su conmutador es cero. De vuelta, las derivas parciales, trivial, da cero. Entonces, si estos dos elementos, E, R y E θ, forman una base anolonoma, eso significa que su conmutador va a ser distinto de cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace la cuenta? Bueno, volvemos a la definición del conmutador de vectores, y esto lo que nos dice es que el conmutador de estos dos vectores es ER actuando sobre Eθ menos Eθ actuando sobre ER. Lo que tenemos que recordar siempre, si esto nos confunde un poco, es que esto eventualmente va a ser un vector que va a actuar sobre una función f. Esto en realidad tiene f, vamos a escribirlo con otro color, así queda más notorio. Esto en realidad está actuando sobre una función f, ¿ok? Que nos va a dar un numerito. Acá preguntan si las anolonomas contenían a las holónomas. La definición es que la base holónoma es aquella en la cual el conmutador da cero, y las anolonomas son aquellas en las cuales el conmutador no da cero. ¿Ok? Entonces, en un caso conmutan y en otro caso no conmutan. ¿Se entiende? O piénsenlo, base coordenada, base no coordenada. Esa es otra manera de llamarlo. Bien, entonces, ¿cómo se hace la cuenta? Bueno, cada término de estos es
ER actuando sobre θ, desarrollamos ER y se escribe como coseno de θ derivada respecto de x más seno de θ derivada respecto de y, y θ a su vez es esta cosa que está acá, menos seno de θ derivada de x más coseno de θ derivada de y. Entonces, por ejemplo, de acá simplemente escribí el corchetito este que está acá abajo. ¿Ok? Para no llenar de cuenta toda la hoja, que igual para que se entienda. Entonces, para hacer esta cuenta, lo que tenemos que hacer es derivar el vector este, θ, respecto a x. Así que hay que hacer, y después eventualmente multiplicarlo por el coseno de θ y sumarle por esta cosa, otra cosa que está acá, y eso va a ser el primer término del conmutador. Entonces, acá lo que tenemos que recordar es que seno de θ se escribe de esta manera, en términos de las coordenadas cartesianas x e y. El coseno y el seno se escribe de esta manera, y hay que recordar que las derivadas parciales conmutan. Entonces, si desarrollamos este término que está acá, nos queda seno de θ, cuando la derivada de x se saltea el seno y actúa sobre la derivada de x, es derivada segunda. Recuerden que esto eventualmente lo vamos a alimentar con una función, así que esto va a ser seno de θ, derivada segunda de f, respecto a x dos veces, ¿ok? Ahora, si actúa sobre el seno, nos deja la derivada suelta acá, y nos queda la derivada de x del seno de θ respecto de x. Y lo mismo para todas estas cosas que están acá, ¿ok? Así que bueno, esta cuenta es medio un embole, pero es trivial. Hay que simplemente reemplazar todo esto y hacer la derivada con cuidado, no pifiar signos, bla, 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 y esto les va a dar que no es cero. Pero bueno, se los dejo para que ustedes lo hagan. No creo que aporte mucho que yo lo haga acá en vivo, y probablemente me equivoque algún signo. Entonces vamos a ir a algo que me parece que es un poco más interesante, y es hacer el cambio de base, que esto es parte del inciso B del problema 1. Les dan cuáles son el cambio de coordenadas de cartesianas a polares, que es el que conocemos de toda la vida. ¿Ok? Entonces lo que vamos a querer hacer es un cambio de base entre la base esta que nos dieron acá arriba, ER, Eθ, a la base cartesiana, o al revés, ¿qué quiero hacer? No, quiero pasar de la... Perdón. Lo que voy a querer hacer es pasar de la base coordenada cartesiana a la base coordenada polar. De coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Es decir, voy a pasar de la base coordenada derivada de x, derivada de y, a la base coordenada derivada de r, derivada de θ. Esto es muy parecido a lo que se hizo en el primer problema de la guía 2, ¿ok? Estas son las coordenadas y estas son la base cartesiana y polar, ¿ok? Recuerden que estos ER y Eθ no necesariamente es una base coordenada, de hecho vamos a ver que no lo son. Entonces, las matrices de base de cambio de coordenadas ya las habíamos visto en el problema 1, son estas cosas que están acá. Y entonces, acá les recuerdo cómo era que se expandía un vector en una base coordenada, y lo que queremos es ver cómo se escriben ER y Eθ en la base coordenada bueno, acá quiero escribir primero la derivada en la base cartesiana de x de y. ¿Por qué quería hacer eso yo? No voy a dar directamente a la base polar. No, acá esto quiero... perdón, esto es la base polar. Ok.
lo quiero escribir en la base polar. ¿Ok? Pero yo ya los tengo en la base cartesiana. Así que quiero pasar de la base cartesiana, la base coordenada cartesiana a la base coordenada polar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo expandimos esto? Este ER, que recuerden que son los elementos de la base de vectores, así que son vectores. ¿Ok? Entonces, esto se escribe la componente ER de ER en la base coordenada de derivadas parciales I. ¿Ok? Entonces, esto para enfatizar, voy a decir, todo esto que está acá, entre paréntesis, con el supraíndice I, es la componente. Todo esto que está acá es la componente. Y esto otro que está acá es la base. ¿Ok? Guarda acá, no se confundan con este R que está acá abajo, que no indica cuál es la componente del vector este, sino en este caso está actuando simplemente como una etiqueta de cuál es el vector, porque todo esto es un vector, así que tiene que tener la componente un índice arriba que se contrae con los elementos de la base que sí tienen índices abajo. ¿Ok? Entonces, esto lo sabíamos por el enunciado, así que de acá podemos leer cuáles son las componentes. Las componentes del vector base R son, en coordenadas cartesianas, en la parte de x es coseno de tita, y en la parte de y es seno de tita. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo para el vector base tita. De vuelta, lo expandimos, toda esta cosa que está acá es la componente, les recuerdo, y esto es el elemento de la base. Así que leemos simplemente cuáles son las componentes y los elementos de la base. ¿Ok? ¿Se entiende esto o se marearon? De nuevo, hay que tener cierto cuidado y no confundir este R con la componente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora el cambio de coordenadas. Entonces, ya sabíamos, y lo vimos varias veces, cómo transforman las componentes de un vector. Y transforman, si yo quiero saber cuáles son las componentes en la base primada, tengo un índice primado arriba, así que acá meto un índice primado, así que después tengo que completar con índices no primados, y están contraídos. Así que la matriz de cambio de base es derivada x y' respecto a xy, R, la componente i en la base sin primar. Entonces vamos a hacer la cuenta esta, y esto va a ser básicamente derivada x R respecto a x. Acá voy a hacer, solo por esta vez, un poco quizá demasiado explícito con qué es cada cosa, por las dudas, espero que esto no los confunda. Esto es R respecto de xy, estoy usando explícitamente cuáles son los índices. ¿Ok? Entonces acá tengo fijo, acá, y' igual a R, porque quiero saber cuál es esta componente transformada. Así que el superíndice este es R, R acá. Y acá está sumado, así que suma sobre todos los valores que puede tomar, X e Y. Así que escribimos, simplemente reemplazamos por cuáles son, esto es derivada de Rx, Rx, derivada de R respecto de Y, RI. ¿Ok? Así que acá simplemente reemplazamos por cuáles son las componentes de la matriz de transformación, esto es coseno de tita, de Rx, más, esto es seno de tita, RI, y esto es el coseno de tita, y la componente x del vector base R es también coseno de tita, más seno de tita, y la base, la componente i del vector base R es también seno de tita, así que esto nos da un 1. Y hacemos exactamente lo mismo para la componente tita, esto nos da de tita a dx
componente Rx, derivada tita respecto de y, componente I de R, y esto es menos seno de tita sobre R por coseno de tita más coseno de tita sobre R, seno de tita, y esto nos da 0. Entonces, R en la base coordenada polar se escribe simplemente como derivada R. ¿Ok? Bien, ahora les muestro otra manera de hacer exactamente lo mismo, pero para el otro elemento de la base, en la cual, de esta manera les sale gratis cuál es la matriz de cambio de base, si no se acuerdan cuál es la matriz, cuál es la regla de transformación para las componentes, si es que no se la acuerdan. Y acá simplemente es usar la regla de la cadena. Escribo el vector base tita en la base coordenada cartesiana, así que esto es seno de tita, y acá hago simplemente la regla de la cadena. Como se escribe x en las otras coordenadas. Esto es tita. Y me falta el otro que es coseno de tita. Creo que no me va a entrar. Lo voy a escribir abajo. Más coseno de tita de i. Ah, perdón, esto es un x. Y esto es un tita. Esto es r de r más de tita de i de a de tita. ¿Ok? Y acá simplemente hacen la cuenta, bla, 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 lo que sea. Esto les queda simplemente... acá juntan, por un lado, todos los derivada R con los derivada tita. Así que esto les queda. Esto cuentas. Igual cuentas. Menos seno de tita. Coseno de tita más coseno de tita. Seno de tita. Derivada de R más seno cuadrado de tita sobre R más coseno cuadrado de tita sobre R de tita. Así que esto es, nos queda que e tita es 1 sobre R derivada parcial tita. ¿Ok? Y ahora sí es mucho más fácil calcular el conmutador de ER con etita. Actuamos, como dijimos antes, ER actúa sobre etita y etita actúa sobre ER. Y ahora lo desarrollamos, cada uno de estos vectores base, en la base coordenada de R de tita, parcial R, parcial tita, que ahí sí sabemos que es una base coordenada y que conmutan, pues son derivadas parciales. Así que esto nos queda dr actuando sobre etita, que es 1 sobre r de tita, menos, y esto es 1 sobre r de tita, actuando sobre dr. Esta cuenta es trivial, así que esto nos da 1 menos r cuadrado de tita, más 1 sobre r de r de tita, menos 1 sobre r de tita de r. Este término con este término se van, así que r de tita es menos 1 sobre r de tita. Claramente esto es distinto de 0, así que no es una base holónoma, es una base anolonoma, una base no coordenada. R y etita no corresponden a no corresponden a coordenadas, ¿ok? No vamos a poder escribir un cambio de coordenadas a esta base de vectores. Sí, creo que no tengo nada más que decir que esto. ¿Se entendió? ¿Cómo
Bueno, este es un ejemplo muy claro. Acá se los escribí un poco en gris, porque esto es adicional, porque de vuelta hacemos de cuenta que no sabemos qué cuernos es una métrica. Pero van a ver que podemos relacionar estos ER y etita con lo que conocíamos de Mate 3 o lo que sea, como una base de versores. Pero solo podemos hablar de versores si tenemos una métrica que nos permita medir distancias y calcular tamaños de cosas, o también eventualmente subir índices. Pero por ahora nos olvidamos. Esto es un comentario al margen. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora me meto a la parte del inciso C del problema 1, en la cual nos piden trabajar con la base dual, omega R y omega supratita, y compararlo con lo que sería la base coordenada del espacio cotangente, que son la base de gradientes de R y de tita. ¿Ok? Bueno, acá simplemente es un recordatorio de qué son las cosas que cumplen las bases duales, que es que los elementos de la base del espacio cotangente actuando sobre la base, los elementos de la base del espacio tangente, dan la delta IJ. Esto en general para ya sea bases anolonomas o bases holónomas. Y les recuerdo también que cuando una forma actúa sobre un elemento de la base del espacio cotangente, perdón, nos da la componente de la forma. Entonces, esta base, omega monio, tengo mal los índices acá. Estos índices deberían ir arriba, perdón. Bueno, después lo corrijo cuando suba el PDF definitivo. Pero estos índices van arriba. Entonces, la base omega monio supra R, omega monio supra tita, es la base dual a la base ER etita. Omega R, omega tita, dual a ER etita. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que omega R actuando sobre R nos tiene que dar un 1. Es decir, ¿cómo se escribe omega R en la base omega R? Simplemente con un 1, porque es obvio, ¿no? Estamos desarrollando estos elementos de la misma base. Acá esto está mal, esto es un 1, con negro. A su vez, si este elemento actúa sobre el otro elemento de la base del espacio tangente, nos da un 0, que es el tita, delta R tita 0, y acá lo mismo. ¿Qué más sabemos? Sabemos cómo escribir los elementos de la base del espacio tangente en términos de la base coordenada. Y también sabemos, me voy a anotar acá, es que estos dr, la base de r de tita, es la base dual del espacio cotangente de la base coordenada polar. Así que esto es un 1, dr actuando sobre de tita, esto es un 0, de tita actuando sobre dr, esto me da 0, y de tita actuando sobre de tita me da un 1. ¿Ok? Voy a subir esto un poco. Bueno, algo que creo que también me olvidé comentar. Estos derivada R y derivada tita, las derivadas parciales son vectores también. Si bien uno nunca le escribe el techito, pero bueno, deberían ir techito porque esto es realmente un vector. ¿Ok? Pero bueno, un poco para no cargar la notación y lo que sea, uno siempre se olvida de los techitos, pero esto es un vector. Así que, ¿cómo podemos hacer para saber cómo escribir omega R y omega tita en la base coordenada del espacio cotangente? Bueno, recordamos esto, que está acá. Omega R actuando sobre E tita me da 0. Y si desarrollamos, porque sabemos cómo escribir ER,
Etita en términos de la base coordenada del espacio tangente. Así que esto es simplemente omega r, 1 sobre r de tita. Y recordemos que las formas actúan solo sobre vectores. Así que el 1 sobre r sale afuera y esto me queda omega r actuando sobre el elemento de la base del espacio tangente de tita. Y esto, por la definición que vimos ahí arriba, es la componente tita de omega r. Y esto es igual a 0. Entonces lo que nos dice esto es que la componente del vector base omega r en tita es 0. ¿Ok? Haciendo lo mismo con el resto de las condiciones que tenemos acá y usando esto, o sea, hay que hacer esto para todas estas condiciones, y recordando esto y cómo actúan las formas sobre vectores y cómo son las bases duales, van a llegar a que omega r se escribe en la base coordenada del espacio cotangente como dr, demonio r. Y omega tita se escribe como r, demonio tita. ¿Ok? Así que esta tampoco, bueno, en el análogo sería, no es tampoco una base coordenada. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no, así que dejo de grabar y pasamos a la sesión de consultas.